A continuación, Matemática Quinto Primaria. Saludos cordiales, bienvenida y bienvenido nuevamente a este programa educativo Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Soy Edwin Estuardo Contreras López y en esta oportunidad desarrollaré el tema del área del triángulo para quinto grado en el área de matemática. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como lo que es la habilidad numérica y el pensamiento lógico matemático. No está de más siempre el recomendar el lavado de manos constantemente con agua y jabón, y acá voy a utilizar yo lo que es el gel antibacterial. Entonces siempre frotamos nuestras manos, una mano sobre la otra, nuestros nuditos de los dedos es muy importante de ambas manos, el pulgar y el resto de nuestra mano. Algo muy importante también es que constantemente, si vamos a salir fuera de casa, utilicemos siempre nuestra mascarilla. Entonces vamos a iniciar con un repaso del tema anterior. El tema es área del cuadrado, rectángulo y triángulo. Ya vimos lo que es el área del cuadrado y el rectángulo. Vamos a recordar entonces qué es área. Lo que estamos viendo son siempre las figuras planas. Lo que es el área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa. O sea, es un espacio. Vimos cuál es la fórmula del cuadrado, que es lado por lado, y del rectángulo, base por altura. Entonces vimos que empezábamos con unos cuadritos, que cada uno de esos cuadros mide 1 centímetro por cada lado. Por esa es la razón de por qué elevamos acá y tenemos este 2 que significa elevado al cuadrado, que significa que estamos obteniendo el área de dicha figura. Quedó una tarea de encontrar el área de los siguientes rectángulos, que es 4 centímetros por 13, recordemos que es base por altura, 52 centímetros cuadrados. Y el siguiente, que son 5 centímetros por 15 centímetros. Ya acá nos faltó, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta acá? Colocar el 2, que significa que es al cuadrado, porque si no, únicamente significa que son centímetros lineales. Entonces, al colocar el 2, pues significa que ya es elevado al cuadrado. Recordemos también que vimos la fórmula del triángulo, que es base por altura dividido 2. Lo que estamos viendo acá es un cuadrado y se está tomando la base de ese cuadrado y también la altura. Por eso es base por su altura, dividido 2, porque de un cuadrado o de un rectángulo obtenemos 2 triángulos iguales, de la misma medida. Y por esa es la razón del por qué dividimos dentro de 2. Entonces, en matemática, eso es lo que nos va a ayudar, el pensamiento lógico matemático, encontrar la razón del porqué de las cosas en matemática. ¿Por qué dividimos dentro de 2 o por qué dentro de 3? ¿O por qué razón estamos aplicando cierta fórmula? Vamos a continuar entonces aprendiendo el día de hoy a obtener el área de diferentes triángulos. El triángulo que vemos acá tiene ciertas características. Vamos a utilizar siempre nuestra regla y vamos a ver que tiene acá 42 centímetros, también acá tiene 42 centímetros y también acá tiene 42 centímetros. Quiere decir que es un triángulo que tiene sus 3 lados iguales en cuanto a sus medidas de sus lados. Entonces, este triángulo recibe un nombre especial, que es un triángulo equilátero. Tiene 3 lados iguales o también se puede llamar congruente. Congruente significa que hay congruencia entre un lado con otro porque miden lo mismo. También los ángulos que vimos que están acá es el vértice. Acá también tiene lo que llamamos los vértices, pero esta abertura que está acá en estos extremos le llamamos ángulos. Creo que ya has escuchado también sobre el tema o has tenido ya una noción de qué se tratan los ángulos. Entonces, estos ángulos son ángulos agudos.
porque no son rectos, porque no podemos ver que se forme acá 90 grados, ni tampoco son obtusos. Entonces, este tipo de triángulo también se llama, por la medida de sus ángulos, también recibe el nombre de acutángulo, porque tiene 3 ángulos agudos. Ahora, ¿cómo hacemos para medir el área de este triángulo? ¿Qué características o qué tenemos que tomar en cuenta? Su base por su altura. Entonces vamos a volver a medir acá. ¿Cuál es la base? Dijimos que son 42 centímetros. Vamos a ver, medir exactamente. Son 43 centímetros. Entonces su base es igual a 43 centímetros. ¿Qué otro dato necesito saber para poder aplicar la fórmula? Necesito saber su altura. Entonces, desde la base, podemos tomar desde la base para lo que es el vértice. Entonces tenemos que mide 37 centímetros. Entonces, altura igual a 37 centímetros. Entonces, ya teniendo los datos que necesitamos para aplicar la fórmula, que es base por altura. Entonces, yo ya tengo la medida de la base, también ya tenemos la medida de su altura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar 43 por 37. ¿Sí? Entonces, 7 por 3 son 21, llevo 2, 7 por 4, 28, más 2, 30. Ahora multiplico 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, ¿verdad? Entonces sumamos, tenemos 1, 9, 5 y 1. 1591. Entonces yo ya tengo la medida de lo que es base por altura. Pero ¿qué me falta realizar? Recordemos que tenemos que dividir dentro de 2 para ahorrar el tiempo, porque tenemos que explicar otros tipos de triángulos. La respuesta nos va a dar 795.5. Estamos hablando de centímetros cuadrados, porque estamos hablando del área. Entonces, este triángulo tiene como medida 795 centímetros cuadrados, porque ya obtuvimos base por altura, luego dividido dentro de 2. Pero queremos comprobar cómo obtenemos otro triángulo del que ya tenemos acá en existencia. Entonces, con nuestra regla, vamos a trazar acá una línea, más o menos por acá. Vamos a correr esto un poquito para que podamos observar. Muy bien, ahí estamos. Entonces vamos trazando, calculando acá, pero tengo que ver acá de este vértice hacia acá arriba recto para poder unir con esta línea. Tenemos acá y acá también de este vértice hacia arriba. Entonces ya podemos unir, también acá podemos hacer una unión y podemos ver que esta parte que voy a asurar si yo quiero recortar estas dos partes, vamos a poner parte A y la parte B. Entonces, si yo recorto la parte A y la parte B y las uno, voy a formar otro triángulo exactamente de la misma medida que el que ya tengo. ¿Y qué es lo que formamos? Acá, pues como tiene sus 3 lados iguales, entonces lo que formamos fue un cuadrado. Tomando en cuenta la base del cuadrado, tomamos en cuenta su altura, dividido dentro de 2, porque estamos obteniendo 2 triángulos de
esta figura que es un rectángulo. Por esa es la razón del por qué dividimos dentro de 2. Entonces es algo muy fácil aplicando la fórmula, pero estamos entendiendo la razón del por qué dividimos dentro de 2, es porque obtenemos 2 triángulos iguales. Esto lo puedes comprobar en casa al trazar un triángulo y trazar de un vértice al unir con otro, haciendo este tipo de líneas y recortando esta parte A, recortando la parte B, y al unirlas pues formamos otro triángulo. Pero vamos a experimentar con otro tipo de triángulo. Voy a quitar esto para que tengamos espacio y así podemos seguir viendo otro tipo de triángulo. Muy bien. Quiero que observes este triángulo. Tendrá las mismas características que el anterior. Puedes observar las medidas de sus lados. Es evidente que un lado es desigual y otro es diferente. Entonces hay 2 que son congruentes, como dice la palabra congruente, y hay uno que no es congruente con los otros 2. Entonces, ¿cómo se llamará ese triángulo? Es evidente que tiene 2 lados iguales y tiene un lado desigual. O incongruente, también podemos utilizar ese término en matemática. Entonces, este tipo de triángulo que tiene 2 lados iguales y uno desigual se llama isósceles. Igualmente vamos a aplicar la fórmula. Vamos a quitar esto porque fue el que nos sirvió para el anterior. Entonces, ¿cómo aplicaríamos, cómo encontraría yo el área, o qué tengo que hacer para encontrar el área de este triángulo? ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? A ver, ya poniendo en práctica lo que hemos aprendido con el triángulo anterior. Muy bien, necesitamos saber la medida de su base. Luego necesitamos saber la medida de la altura. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto mide la base. Vamos a medir desde el 0 acá, tenemos como base 29 centímetros. Vamos a ponerlo con otro color. 29 centímetros. Y vamos a ver cuánto mide la altura. Tomando como cuenta, desde la base tienes que colocar la base acá de forma recta con el vértice. Entonces tenemos 42 centímetros. 42 centímetros es la altura. Entonces vamos a colocar altura 42 centímetros. Entonces, para ir ahorrando tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ya tengo el dato de la base y tengo el dato de su altura. En algunos términos matemáticos se utiliza la letra H para ver lo que es la altura, pero acá estamos utilizando la A, ya contextualizando ya a nuestra cultura y a nuestro léxico guatemalteco. Entonces tenemos altura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar ambos datos. Al multiplicar nos va a dar igual a 1218. Entonces voy a colocar 29 por 42 centímetros, igual a 1218. 1218, ¿qué? Centímetros. Aquí todavía estamos hablando de centímetros. Y luego este dato, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que corresponde a realizar? Ya tengo el resultado de la multiplicación de la base por altura. Dividir dentro de 2 nos va a dar como resultado esto dividido dentro de 2 nos va a dar como resultado 609. ¿609 qué? Centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Cómo hago para verificar qué figura de dónde salió este triángulo? ¿Qué otra figura ya conocida? Entonces lo que hemos aprendido, ¿verdad? Trazamos acá buscando el
el vértice con el otro vértice, más o menos por acá. Entonces ya venimos y trazamos acá una línea recta. Muy bien. Y lo mismo podemos hacer del otro lado, ¿verdad? Entonces ya vemos acá por donde tenemos que trazar una línea recta acá. Muy bien. Entonces tenemos dos lados también de este triángulo. El lado A y el lado B. Entonces, al recortar esas dos partes, la parte A y la parte B, si yo vengo y las uno, voy a formar otro triángulo exactamente de la misma medida que tengo del color rosado. Por esa la razón, ¿qué figura la que se formó acá? ¿Será un cuadrado o es un rectángulo? Es evidente que estos lados dos son iguales, pero estos opuestos también son iguales, pero son diferentes a estos. Entonces es un rectángulo. Entonces quiere decir de que de un rectángulo está saliendo dos triángulos exactamente de la misma medida. Tenemos acá el lado A y el lado B. Como digo, la técnica es recortar cada una de sus partes, unirlas y vamos a formar otro triángulo exactamente igual al que tenemos. Entonces es bien fácil, es bien sencillo. Entonces necesitamos tener una regla, necesitamos tener una tijera, necesitamos tener goma para poder comprobar. Entonces ese es el sentido del por qué dividimos dentro de dos. Entonces creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a seguir aprendiendo en la siguiente clase otras clases de triángulos. ¿Y cuáles son los tipos de ángulos que tenemos acá? ¿Serán rectos, serán agudos o serán obtusos? Siguen siendo agudos. Entonces también este triángulo, ¿sí?, se llama acutángulo, ¿verdad? Porque tiene tres ángulos agudos. Entonces es así como hemos estado aprendiendo sobre cómo obtener el área de un triángulo y no importa las medidas que tenga de sus lados, pero aplicamos la misma fórmula. Vamos a continuar en la próxima clase aprendiendo sobre este tema. Algo muy importante, recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón y quédate en casa. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima oportunidad.